Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en vivo, los que nos van a escuchar diferido. Este es un ciclo de charlas enmarcado dentro de un proyecto de extensión que depende de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que estamos dirigiendo junto con Emiliano Aldegani, que es profesor de Ética y Metafísica, y yo, Nicolás Martínez, que soy profesor de Filosofía Medieval. En este ciclo vamos a dar lugar a entrevistas a diseñadores y editores de juegos de mesa de Argentina, y también alguna tenemos pensada internacional. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a algunos editores y diseñadores que nos van a contar un poco su experiencia. Y bueno, vamos también a hacer partícipe de esto a las personas que estén en el chat, que quieran interactuar y hacer alguna pregunta a las personas que vamos a entrevistar. Bueno, este ciclo va a quedar grabado en este canal que se llama Eutrapelia, en honor a esa virtud aristotélica Eutrapelia, del honesto jugar, recuperada por la tradición occidental desde Aristóteles en adelante. Así que bueno, no sé, Emi, si me falta algo que quieras agregar. No, simplemente por ahí comentar que la temática del encuentro de hoy tiene que ver con algunos juegos de mesa nacionales y por ahí un poco la manera en la que se representa el periodo medieval, sobre todo el medioevo occidental, pero que luego va a ir cambiando en las diferentes entrevistas. Y mencionar el nombre del grupo de extensiones, el juego de mesa como dispositivo para la socialización, ¿no? Tenemos diferentes actividades. Una de las actividades pensadas para este cuatrimestre es precisamente este ciclo de entrevistas. Así que bueno, creo que sin más dilaciones deberíamos presentar a los invitados. Bueno, damos lugar. Bueno, estamos conversando hoy con Ezequiel Whitner, que es el CEO de Dragón Azul y una editorial de juegos de mesa argentina, y Facundo Ferray, que es un diseñador de juegos de mesa, que bueno, nos va a contar un poco cuál es la propuesta en que está trabajando. Bueno, no sé, me querías empezar a hacer unas preguntas antes de... No, bueno, más que nada como para pensar, también está invitado Franco Toffi, quizás se sume un poco más avanzada la charla. Como para empezar, nosotros habíamos pensado una pregunta un poco vinculada a cierta, nosotros la hemos definido como paradoja de la familiaridad, ¿no? Porque de alguna manera el medioevo europeo nos resulta notablemente familiar como imaginario simbólico, como escenario, frente a quizás tradiciones más locales, ¿no? Más regionales, que nos resultan un poco finalmente más lejanas, ¿no? Lo hablábamos con Nicolás cuando escribimos el año pasado un artículo sobre las representaciones de lo medieval en los juegos. Bueno, veíamos algunas propuestas nacionales que por ahí recuperan alguna tradición anterior a la conquista, ¿no? Al periodo colonial, y por ahí uno, para entender ese trasfondo, para entender ese escenario, tiene que indagar un poco, ¿no? Tiene que como ponerse un poco al día de algunas cuestiones y sin embargo serían cosas que geográficamente, históricamente están más cercanas, ¿no? Pero el medio europeo de alguna manera nos resulta como familiar, más fácil, más aprensible, ya lo tenemos más conocido. A partir de pocas imágenes podemos imaginarnos el resto del entorno, ¿no? Un poco la idea era empezar a charlar cómo se genera eso, cómo lo viven ustedes, tanto en la experiencia como editor, como la experiencia como diseñador de juegos. Me imagino como editor es más variado, ¿no? Porque las propuestas son muy diferentes. Sin embargo, es notable que la Edad Media o el Medioevo como tópico, como escenario simbólico en los juegos, aparece con una frecuencia destacable, digamos, ¿no? Frente a otros temas. No sé si alguno quisiera empezar a comentar algo. Quien quiera. ¿Quieres arrancar, Witty? Arranca. No, arranca vos, Facundo, la tenés más clara en este tópico puntual. No, bueno, sí, hay claramente que reconocer que el medievo en algún sentido está sobre representado en la temática de juegos de mesa, pero no solo en la temática de juegos de mesa.
en lo que podría llamarse el mundo de la cultura geek o lo que en algún momento en los 80 hubiéramos sido llamados nerds o algo por el estilo. O sea, todo lo que tiene que ver con la vinculación a la fantasía, a las actividades vinculadas a la lúdica, fantástica y demás, está muy cruzada, al menos en el mundo que conocemos, que es el occidental, por las temáticas medievales. Eso obviamente no deviene de la nada, sino que tiene que ver con un acervo cultural histórico que se expresa en todo ese tipo de actividades. O sea, nosotros hemos nacido, hemos crecido leyendo desde el Quijote, ponele, que con menos asiduidad, pero digamos como base cultural importante. En adelante todas las historias de heroísmo fantástico y demás que vienen de una literatura en general, y después a mediados de los 70, 80 y demás en adelante ya se especializa en lo que aparecen como juegos de rol y otro tipo de manifestaciones más lúdicas. Y bueno, eso tarde o temprano tenía que tener una expresión y es muy fuerte en los juegos de mesa. Siendo que tiene todo ese trasfondo cultural que también se expresa en el cine, se expresa en obras de teatro y demás, no parece tan loco que mucha gente, teniendo contacto con esa temática, se haya visto interpelada para poder continuar haciendo creaciones de ese tópico. Y bueno, y quienes participamos de la creación de productos culturales juego de mesa, obviamente también nos pega por ese lado. Yo particularmente tengo la experiencia de que me gusta la historia y en parte es uno de los motivos por los cuales digamos, el eje temático de mi juego fue ese. Pero también ese eje temático cruza otros juegos que por ahí tengo en cartera desarrollando y demás. Y si rastreas, si bien en Argentina somos pocos por ahí todavía los que hemos hecho juegos con esa temática, en el mundo en general es como que es una temática que está sobreexplotada en algún sentido, pero porque también tiene rédito comercial, y ese rédito comercial también se desarrolla y se logra porque en la sociedad en general hay mucha inserción de ese tema y hay mucho respaldo de otras expresiones culturales que te conectan y te hacen que sea un tema más cercano, menos exógeno a nuestra propia idiosincrasia de vida. Entonces, en esa apropiación previa que ya tenemos de la temática, nos resulta fácil, nos resulta sencillo establecer lazos de comunicación con esos temas. Nadie te necesita explicar cuál es, más o menos a grandes rasgos, el rol de un caballero medieval, de un noble o de un plebeyo que trabaja en el campo. Todos conocemos esas bases generales y eso hace que la apropiación de ese producto por el individuo que lo va a consumir sea mucho más sencilla. Bien, está bueno. No, podría decirse igual que en la producción de juegos de mesa nacionales, el tópico de lo medieval aparece bastante igual. Nosotros tomamos de 2010 en adelante la mayoría de los juegos de autor y no es mayoritaria, pero si tomás cuáles son los juegos que tienen un contexto histórico definido, más o menos el 30% apuntan al periodo medieval. Después tenés muchos juegos que apuntan a un periodo mixto, ¿no? Que mezclan el futurismo con retrofuturismo, que tiene que ver con la antigüedad, que tiene que ver con el medioevo, que tiene que ver con otras... Entonces ya es como un pastiche. Pero como periodo histórico definido, el periodo medieval aparece con bastante frecuencia. De hecho, nosotros mencionábamos 15 juegos en el tanto algunos de representaciones históricas, de corte más realistas, y algunas de representaciones fantásticas, ¿no? De lucha de magos, de combate entre brujas, ¿no? O sea, elementos icónicos del mundo medieval que bueno, son están muy presentes, digamos, por lo menos en los juegos que fuimos tomando con Emiliano de autor de Argentina de los últimos 10 años. Claro, nosotros habíamos dividido como representaciones realistas y
y representaciones del medieval fantástico, ¿no? Y ahí es como, bueno, ahí es donde realmente quizás incluso está más sobre representada la temática, digamos. No sé, Witty, si querías comentar algo. No, o sea, lo único que yo podía aportar, que en realidad ya básicamente de alguna manera lo dijo también Facundo, es que la representación del medioevo termina siendo más fácil de interpelar por el jugador. No tenés que explicarle nada. La ciencia ficción o la fantasía normalmente tenés que explicarle cómo funcionan las reglas en esta fantasía, a menos que te bases en fantasía estándar pensando en cosas más masivas, Dungeons and Dragons y cosas así, que incluso sigue siendo complicado porque tenés que explicarle subreglas de cosas que por ahí le son ajenas. En general, suele ser mucho más sencillo para un autor abstraer una mecánica básica y elegir qué partes va a extraer y qué partes va a mostrar adentro de su juego de algo que sea común y familiar para todos, que sencillamente inventar todo el paquete de reglas, como puede ocurrir en otros juegos un poquito más yendo al modelo fantasía o ficción. Por eso, para mí, es el motivo por el cual Punka o se vuelve conocido o es bastante común el uso del tono medieval en el desarrollo de juegos. Principalmente en el caso del juego de mesa, porque también en algún punto apunta a un tipo de público específico. Existen jugadores de juegos de mesa de otras temáticas, pero en general es más fácil llegarle al flaco que quiere ver el caballero, o que quiere ver el dueño de las tierras o el de la granja, por hacer un ejemplo. Pero no me fui muy lejos. Nosotros cuando hicimos el primer abordaje, una cosa que quisimos tener en cuenta, después no encontramos mucho material para hacer un análisis muy extenso, pero eran los logos de las editoriales, ¿no? Editoriales que por ahí no habían publicado nada que tuviera que ver con el medioevo, pero que el logo de la editorial era claramente en alusión a algo medieval, ¿no? Un caballo guerrero. Bueno, en el caso de Dragón Azul es paradigmático, ¿no? Pero, es básicamente un dragón, pero corresponde a fantasía 100%. Pero es una fantasía que la podríamos situar, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo llegaron a ese logo, a ese nombre para la editorial? Bueno, con Laura, los dos somos bastante inquietos. Después hace poco estuvimos charlando puntualmente sobre el logo por algún tema mágico que se nos cruzó por la cabeza, y habíamos pensado que tardamos meses en definir el logo, y en realidad fueron como 300 correos en 2 días. Mails, yo le mando un mail, le doy una propuesta, yo mando un mail y empezamos a debatir de un millón de cosas sobre qué es lo que estábamos buscando, temas más desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista, ¿cómo es esto? Filosófico, pensado desde el fondo, y en un momento habíamos llegado a la concepción de un dragón. Cuando llegamos a la concepción de un dragón dijimos, bueno, fantástico, llegamos a un dragón, el dragón nos gusta, propone cambios, un montón de cosas medias filosóficas y fumetas, y quedamos en Dragón Azul, no me acuerdo, quedamos en el Dragón Azul, en el medio de todo el debate salió el unicornio azul que ayer se me perdió, entre otro paquete de cosas, y quedó. Después cuando en el mail dijimos, che, vamos a quedar acá, habíamos pensado incluso un subtexto que era construyendo castillos en el aire, una fruta de ese estilo, que obviamente eso murió, nunca salió al aire, y se definió porque estábamos buscando primero algo representativo a los juegos. Yo en ese momento me gustaba mucho jugar Dungeons and Dragons, era una época en la que todavía dirigía D&D, y lo analizamos bastante de lo común, lo asociado y lo que el mismo público podía también recibir en función de eso. Por eso caímos en ese logo. Deben haber otro par de cosas, pero tratando de analizar lo que estábamos pasando en ese momento nosotros, que veníamos también de una época de cambios bastante grande. Bien. Me gustaría por ahí conversar ahora por ahí más específicamente con Facundo, que
Facundo es el autor del juego de mesa Tierra Feudal, que es un juego de cartas y estrategia de administración de recursos. Y un poco la pregunta, esta por ahí más específica para Facundo, tiene que ver con, de alguna manera, cómo él recupera en el juego algunos de los tópicos, digamos, de la Edad Media, ¿no? Fundamentalmente esta idea de la sociedad tripartita, ¿no? Que hasta el siglo II está muy presente, ¿no? Entre nobles, clérigos y campesinos. También, si ahí estaba viendo un poco el arte de Facundo, ahora lo voy a mostrar, un poco el lugar de la mujer, o sea, si hay representaciones femeninas en el juego, y también, de alguna manera, cómo reconstruye o construye, en términos muy de Humberto Eco, cómo construye al enemigo en el juego, ¿no? Facundo. Por ahí, y es la oportunidad también que nos cuente un poco de qué va el juego, dónde, digamos, cómo está situado, porque el juego tiene una representación, digamos, histórica, medieval, de corte realista, y bueno, cómo de alguna manera recupera estas cuestiones dentro del juego, ¿no? Bueno, me vas a tener que repetir por ahí un poco la pauta de todo lo que tiraste porque me voy a quedar, si no, con alguna cosa en el tintero. Bien. En cuanto a lo que es la representación, o sea, para poner en contexto de lo que voy a contar, ¿no? El juego tiene una mecánica, como decías recién, de administración de recursos, el objetivo central del juego es desarrollar un feudo. Vos representarías al noble que está en cabeza de ese feudo. Históricamente, digamos, están representados, como vos decías, los distintos estamentos de la sociedad, o sea, clérigos, nobles, en sus diferentes facetas, como militares o como nobles puramente específicos, o como clérigos también, en su caso, como no creo, pero bueno, como estamentos están representados los tres, y los siervos y plebeyos. En ese sentido, el juego se para desde una mirada que trata de ser lo más realista posible, no tiene elementos fantásticos, no tenemos ni dragones ni criaturas mitológicas. Las cartas, digamos, es un juego de cartas, entonces las cartas que tenemos son de construcciones y edificaciones que existían en el periodo y de personajes que tienen asignados roles que tenían que ver también con roles existentes en el periodo. Esos estamentos tienen una representación que está marcada por el número. La mayor cantidad de cartas van a ser de plebeyos, que son principalmente los productores de recursos del juego. Por otro lado, también están representados en un siguiente nivel de cantidad los militares, los comerciantes, los miembros del clero y, por último, en la cúspide de esa pirámide, los nobles. La idea, digamos, central es que esa representación, esa base, digamos, poblacional, esa pirámide poblacional, esté representando también más o menos las proporciones de lo que era la composición social del momento. Tienen, a su vez, como parte de esa caracterización, roles que se expresan además del número. No sé si escuchó la moto que pasó, pero bueno. No pasa nada. Bueno, en los roles, obviamente, toda la base productiva descansa principalmente sobre los productores, que son estos plebeyos, que son las cartas más numerosas. Luego participan en alguna parte de la producción, sobre todo de oro, los comerciantes, y militares y nobles tienen otras funciones, así como los mismos del clero. Entonces tenemos por dos lados una representación de esos roles sociales en cuanto a la composición del mazo total de cartas que forman el juego y en cuanto a qué hacen cada una de esas cartas. En ese sentido, yo traté de que hubiera una proporcionalidad que obviamente está ajustada, no
no es tal cual porque está ajustada por una cuestión de necesidad funcional mecánica del juego. No podía ser que había, no sé, el 10.000 a 1 o el, no sé, 10.000 a 20 comerciantes, 10.000 plebeyos a 20 comerciantes no era traducible directamente, pero sí hay una proporción de mayorías y minorías. Por otro lado, habías mencionado el tema de el rol de la mujer. Sí, igual te hago una pregunta antes de ir a eso, ya que tocaste el tema. Yo tuve la oportunidad de jugar el juego con vos, tuve la suerte de conocerte también en los encuentros nacionales de juego de mesa, y recuerdo que dos cosas, ¿no? Una que al final del juego se premia, vos tenías en cuenta la idea de la producción o el surgimiento de la clase burguesa, ¿no? Como a partir de cierto crecimiento económico, que era interesante, ¿no? Porque uno ve como también a partir del siglo XII nace como esta idea de nueva clase, ¿no? Burguesa que intenta de alguna manera ir contra la clerical feudal. Y eso de alguna manera en tu juego está, pero al final de tu juego, si mal no recuerdo y si no lo has cambiado, premiabas más todavía el poder militar que el oro. O sea, premiabas todavía el poder más vinculado con el clero, digamos, y la sociedad feudal que el oro, ¿no? Al final como que asignabas más puntos a eso. No sé si sigue siendo así el juego, porque, bueno, lo has seguido trabajando, entiendo, ¿no? Sí, sí, esa supuse dónde ibas ahora cuando empezaste a mencionarlo. El juego intenta tener una representación de la evolución de la sociedad feudal, digamos, si bien es un periodo largo y no se toma, el juego no parte del inicio de la edad feudal, no está partiendo del año 700, 600, sino que estaría ubicado más o menos a partir del año 1000, en cuanto a lo que es las construcciones que vamos a encontrar, las representaciones de los roles y demás. Inicialmente, el juego tiene una segmentación de cartas que son como si fueran niveles, y en esa segmentación de cartas vamos a encontrar distintos tipos de personajes, distintos tipos de edificios que hacen a tratar de mostrarlos como los básicos, los iniciales, y a medida que vamos utilizando las cartas del juego, se va llegando a los pilones de los otros niveles que representan edificios más poderosos, más fuertes, personajes con roles más encumbrados o más desarrollados. O sea, en la primera etapa, por ejemplo, vamos a poder utilizar un aprendiz de herrero, pero en el final del juego vamos a tener el maestro herrero, sería, y digamos, y cada uno de esas cartas producen distintas cantidades de recursos, porque obviamente están tratando de representar la evolución productiva, tecnológica de ese tipo de producción en particular. Eso, además, tiene algunos otros impactos en esta diferencia de roles con respecto a lo que son, por ejemplo, las características de los distintos estamentos. Los edificios y los personajes del clero en general necesitan de mantenimiento de comida, por ejemplo. Entonces vos podés tener en tu feudo una capilla o una iglesia, pero vas a tener que todos los turnos gastar un punto de comida para poder mantenerlo. Eso trata, pero a la vez la capilla te va a generar alguna recuperación de oro. Entonces está jugando un poco con el concepto de que la necesidad de que del pueblo de un determinado feudo tenía que sostener a la iglesia en ese momento, pero la iglesia recaudaba oro y en algún sentido le generaba beneficios también al propio feudo. Por otro lado, los militares en general siempre, los militares bases no tienen mantenimiento, pero los edificios militares poderosos ya sí necesitan de cierto mantenimiento, y el principal producto que generan los militares es poderío militar que te sirve. En tierra feudal no hay una compulsión a la ofensiva, porque precisamente está pensado para tratar de representar no un juego de grandes conquistas, que digamos no existían en el periodo feudal hacia adentro de los países. Podemos mencionar las cruzadas y demás, ¿no? Pero hacia adentro de los propios países, esta división
por feudos hacía que, si bien había conflictos y pequeñas batallas y demás, no era que la mitad del país se alzaba en armas contra la otra mitad para conquistarlo, o todo el tiempo teníamos guerras de carácter nacional como se pudieron conocer en otras etapas. Digamos, no es absoluto esto, pero digo, como rasgo general de la sociedad, ¿no? Entonces, todo lo que es la representación de batallas y conflictos militares tiene más que ver con un carácter defensivo, con fortalecer el poder militar de tu feudo para evitar que no te vengan a saquear, que es una de las acciones que se puede hacer, y con eso destruirte edificios que te resultan productivos. Todo esto tiene, como decías vos, al final del juego una representación y una premiación en puntos. Aquel que haya logrado, eso sigue estando, aquel que haya logrado mayor poder militar al final del juego va a tener una premiación. Pero en la versión actual, que es la versión con la que estamos trabajando ya la edición, sí también hay una premiación para aquel que haya desarrollado el mayor poderío económico. Aquel que produzca más oro también tiene una premiación en puntos, no tan fuerte como la militar, porque esto tiene que ver con un criterio que yo, digamos, lo considero histórico, pero puede ser debatible, obviamente. Todavía, o sea, no hemos salido de la edad feudal, más allá de que ya digamos, los mercaderes están en ascenso y aparecen y empiezan a tener presencia, porque también eso lo vas a poder ver una vez que vas avanzando en estos niveles que yo decía del juego. En el segundo y en el tercer nivel aparecen más mercaderes que en el primero, y mercaderes más poderosos. Eso también trata de acompañar lo que vos decías del desarrollo y el ascenso de esa protoburguesía que va a explotar en el Renacimiento. Entonces, en ese sentido, al final del juego todavía se sigue premiando al poder militar, pero ya se reconoce la importancia del poder económico. Tiene un punto menos nada más, o sea, 3 puntos te da el mayor poder militar, 2 puntos te da el mayor poder económico. Pero también hay otras expresiones de premiación vinculadas a los mercaderes, que tiene que ver que si vos lográs tener tríos de dos productores y un mercader, eso se consideraría desde la propuesta del juego como una pequeña unidad productiva que va a ser la semilla que va a impulsar el cambio, digamos, económico que hace transitar a la sociedad europea hacia el renacimiento y el crecimiento de la burguesía. Entonces, cada uno de esos tríos que vos logres tener al final de la partida te da también puntos extra. Ahí, para quienes están en contacto con las mecánicas, hay un pequeño set collection muy chiquitito, pero digamos que tiene relevancia y disputa sobre las cartas, porque todas las cartas se van consiguiendo de una especie de mercado común. Entonces, bueno, trata de tener, por un lado, un guiño hacia lo mecánico, hacia que sea entretenido tratar de jugar esa disputa, y por otro lado, si te parás a hacer este análisis que vos hiciste, que ustedes hicieron a través de los trabajos que hicieron analizando los juegos, también vas a poder disfrutar en algún sentido de un guiño histórico con ese costado. Hay otro elemento fuerte, que es que los nobles son de las cartas más poderosas del juego, porque ¿qué sucede? Hacen que todas las otras cartas combinadas con los nobles produzcan más. Esto trata de representar un poco la influencia del jefe, del líder, digamos, del feudo, organizando y a veces forzando a que sus plebeyos trabajen con más fuerza, con más ímpetu y demás y demás. Pero también, al costado de eso, el noble es la única carta de personaje que no produce nada. Hace que los demás trabajen más, pero él por sí mismo no produce nada. O sea que solo no sirve para nada, digamos, en sí. Y es una de las cartas que todos los nobles sí o sí necesitan de mantenimiento. Y ahí el mantenimiento es más variado incluso que en el mantenimiento que reclama la iglesia o la milicia. Siempre, o sea, reclaman desde comida, materiales de construcción, oro, que son los 3 recursos principales del juego. Y bueno, y son pero son muy pocos. Entonces, cada vez que aparecen, se da una situación de disputa entre tratar de captar a un nuevo noble para tu casa feudal, porque eso va a potenciar las capacidades generales del feudo y va a permitirte organizar mejor y más eficientemente a tus plebeyos. Todos esos elementos están detrás de la escena de las mecánicas puestas sobre la mesa,
pero bueno, que tratan de hacer más rica la temática expresada en el juego. Bien, después nosotros habíamos observado en su momento el tema de las reglas, que por ahí no deducíamos cierta figuras femeninas importantes, ¿no? Ahí estamos viendo ahora sí en el arte que pasé hace un ratito que, bueno, hay representaciones femeninas, ¿no? Nosotros habíamos también puesto como un eje de análisis el tema de las representaciones femeninas, ¿no? Y acá en los juegos medievales, ¿no? ¿Aparecen acá, digamos, como plebeyas en ese orden o cómo las pensaste? No, mira, bueno, yo primero hacer esta aclaración, ¿no? O dos aclaraciones en realidad. Yo sí soy sensible a la discusión de género, digamos, en términos personales, pero en cuanto al desarrollo del juego en sí, traté de mantener cierta... Ahí creo que llegó Franco. Sí, está Franco, bienvenido Franco. Buenas, disculpen la súper demora, acá estoy. No estás un poco oscuro, creo. A ver. Bueno, yo traté digamos, de mantener cierto reflejo de esto que decía antes, ¿no? De fidelidad histórica y digamos, no hice, por ejemplo, una sobre representación en las cartas militares de mujeres. Aparecen, pero porque tenemos ejemplos de mujeres militares en la Edad Media, o sea, Juana de Arco es el arquetipo de eso, más allá de que no haya sido una militar profesional, terminó encabezando un ejército y demás, entonces no es que no hubo excepciones, pero bueno, por regla general era un rol al cual no estaban invitadas ni lograban involucrarse. En ese sentido, quizás es de los tipos de personajes en el que menos mujeres hay, creo que hay 3 nada más, o 2 de los 12 que hay, pero en el resto de los estamentos sí aparecen en el clero, como, digamos, no en los roles de más poderosos, pero sí aparecen, obviamente comparten una gran cantidad en lo que sería en el estamento de los productores, y también aparecen en los nobles. De hecho, la carta de noble más fuerte es una mujer, y que ahí alguno puede cuestionar si es tan fiel históricamente o no, pero digamos, eso es real, o sea, existían mujeres nobles que llegaron a dirigir feudos, fuera porque su marido volvió en batalla, fuera porque estaban casadas con un tipo de 40 años mayores que ella y quedaron viudas y se hicieron cargo del feudo. O sea, en ese sentido, digamos, quise tratar de hacer ese guiño de recuperar a la figura femenina, digamos, como presencia importante. Y bueno, y digamos, en la parte de los nobles sí aparecen, y bueno, lo que decía recién, de hecho, la carta de noble más poderosa es una mujer. Bien. Sí, algo que nos había llamado la atención, observando como en serie los títulos, ¿no? Como en una tabla poniendo cuáles son los existentes del medioevo que aparecen en los entornos de juego, es que en cierta forma en los juegos de representación realistas, que no son tantos, en verdad la mayoría son más bien de representación fantástica, quizás la mujer prácticamente no aparece, pero al mismo tiempo aparece como en primera escena muchas veces el estrato de productor, ¿no? La clase productora, las condiciones de producción medievales y un poco las condiciones de vasallaje. Aparece como el sector productivo, por decirlo de alguna manera. Mientras que en los juegos de representación fantástica, la mujer aparece como a veces hasta en la tapa del juego, ¿no? Importante, muchas veces identificada con una mujer guerrera o una mujer maga o bruja guerrera, pero el estrato productivo desaparece completamente. Es una dimensión de lo medieval que no se incorpora por las apropiaciones de tipo fantástico de lo medieval, ¿no? O por lo menos no de una manera visible, y revisamos carta por carta, fuimos a las imágenes que aparecían en los reglamentos y no aparecían en el juego para ver si encontrábamos algo. Y sí, haciendo un análisis más cuantitativo, notábamos esa diferencia, ¿no? Es como que los juegos de representación realista
realista o no fantástica, ¿no? En un punto. Le dan un lugar importante a las condiciones materiales, ¿no? Quizás ahora vamos a hablar un poco del Corona de Hierro. No aparece tanto la producción, pero sí aparece la limitación de que no hay ejército. No podemos sacar ejército de manera ilimitada, sino que si un ejército se destruye es muy difícil volver a generarlo, ¿no? Y eso, en definitiva, si bien es un aspecto que tiene que ver con lo militar, evidentemente tiene que ver con las condiciones materiales. Sin embargo, en los juegos de representación fantástica, las condiciones materiales de existencia, las condiciones de producción es como que no están prácticamente representadas, ¿no? A veces incluso en torno a los mismos conflictos, ¿no? Porque algo que articula muchos de los juegos de representación del medioevo es las guerras sucesorias o las disputaciones de poder, pero también de tipo o sucesorio, así de intriga política, como un feudo se va sobreponiendo a otro, digamos, ¿no? La disputa por el poder. Y esto sí aparece en las representaciones fantásticas, pero desatendiendo casi completamente los aspectos materiales. Nosotros encontramos un dato que se podía corroborar en los diferentes títulos, pero no supimos muy bien qué extraer como conclusión a partir de, voy a decir, bueno, la representación fantástica evidentemente recupera de alguna manera algunos elementos más progresistas, pero al mismo tiempo desaparece todo la dimensión económica. Y la representación realista quizás, claro, es verdad, si tiene que recuperar el rol de la mujer, la mujer más bien en la que tiene un papel preponderante va a ser más bien, como comentabas, la mujer aristocrática, la que está vinculada con la nobleza en un punto, ¿no? Y si esa dimensión de juego no aparece, quedaría sobre representada la mujer si la agregamos en lugares relevantes en un punto. No sé si querés comentar algo, Franco, un poco de cómo va el juego, o si querías... Sí, de hecho, quería comentarle al respecto... Sí. Si querés te repito un poco la pregunta con la que habíamos disparado y ahora hacemos paso. Era de alguna manera cómo ustedes recuperan en los juegos, ahí te doy la imagen, cómo recuperan ustedes en los juegos algunos elementos icónicos de la Edad Media, ¿no? La sociedad tripartita, nosotros habíamos pensado también el rol de la mujer, y también cómo de alguna manera vos construís al enemigo, porque bueno, en tu juego tienes algunas cuestiones muy interesantes de cómo está construido el enemigo y cómo lidiar con el enemigo, que después, bueno, pasamos a comentarte. Y de paso también la oportunidad para contar un poco de qué va tu juego, ¿no? El Franco Toffoli es el autor de Corona de Hierro, un juego editado por la editorial Dragón Azul en el 2018. Así que bueno, contanos si querés un poco de qué va y... Perfecto, muy bien, Nicolás. Bien, el juego es un juego de confrontación y estrategia militar, en el que también intenté que esté representada la disputa política por tratar de acceder al trono, que es por ahí un tema clásico de los juegos medievales, de la fantasía también, o sea, el tema del poder y del ser rey, de ahí viene el tema de la corona de hierro. Los jugadores representan un noble que tiene posibilidades de llegar al trono cuando el rey está por morir, y bueno, tienen que ir tratando de, por vía política o por vía militar, conquistando o obteniendo el favor de otros nobles, a los cuales, con el apoyo de los cuales, poder hacerse de la corona. El juego termina cuando algún jugador se convierte en rey y se cuentan los puntos. Hay distintas formas de sumar puntos y el que más, bueno, obviamente el que más puntos tiene gana. Respecto de la representación, por ahí lo que preguntaban, lo que estaban discutiendo, quería hacer un aporte por ahí porque en el juego no figura. En algún momento del desarrollo, en una parte importante del momento del desarrollo, en la vía política vos mandás emisarios a distintos nobles de Italia, tratando de conseguir su apoyo. Para ello, lo que los nobles van a tener en cuenta es tu nivel de legitimidad, digamos, que hay un track, una tabla de legitimidad con 3 niveles, varios subniveles, va subiendo y mientras más nivel tenés, más posibilidades de conseguir el apoyo de esos nobles. En un momento del desarrollo, yo había incluido a la mujer desde el lugar que, desde lo que estudié, entendí, se le daba en ese momento, que era un hombre, un duque, por ejemplo, poderoso,
utilizaba a sus hijas como vínculo de alianza militar, digamos, casar una hija con otro noble implicaba sellar una alianza de una forma bastante sólida, ¿no? Por entregarle a la hija a otro, y bueno, uno quedaba comprometido el noble quedaba comprometido de esa manera, digamos. Algo que quizá era muy habitual en la época, y en el juego había como una carta que era arreglo matrimonial, en la cual uno, si no lograba acceder por los medios más habituales, porque no llegaba por el nivel de legitimidad, jugando esa carta lograba tener Lo comento porque después eso quedó fuera del juego. A mí me dio pena dejarlo fuera del juego porque a nivel temático me parecía que enganchaba bien. Recuerdo igual otros elementos también que se fueron. Yo pude jugar en 2014, una de las versiones preliminares del juego, ¿no? Pues bastante, un prototipo muy anterior al final, y me acuerdo que la distinción entre arquería, infantería y caballería era muy relevante dentro del juego. Sí. Y bueno, la síntesis de la mecánica, la síntesis de los elementos a su versión final, que terminó siendo muy superior, bueno, hizo de alguna manera que, bueno, algunas distinciones se tuvieron que realmente compactar. Por ejemplo, yo cuando pude jugar la versión final del juego vi que había una carta que era carga de caballería, ¿no? Sí, es decir, bueno, sí. Al menos en esta carta se pudo conservar la relevancia de la caballería Claro. en el periodo medieval, ¿no? Sí, en la batalla medieval. En el reglamento original era mucho más relevante la caballería, ¿no? Porque los ejércitos se componían de diferentes elementos. Pero bueno, un poco pensando en esta compactación que se hace por tomar, hay un comunicólogo español que dice que, bueno, que hay juegos que son de compactación, ¿no? Que agarran lo complejo y lo llevan a 5 o 6 elementos con una cantidad determinada de mecánicas y dinámicas, y ahí tiene que traducirse esa complejidad, ¿no? ¿Ustedes cómo pensaron de alguna manera? Porque decir, bueno, voy a tomar, como decía Facundo, voy a tomar, bueno, este periodo de la historia, de la historia de los feudos, y lo voy a tratar de representar en un juego. ¿Con qué criterios usan más o menos? O sea, a partir de qué fue lo más relevante, cómo puedo pensar la proporcionalidad, un poco como decía Facundo, bueno, la proporcionalidad real me afecta demasiado la mecánica, pero puedo tratar de que haya mucho y lo que haya poco, bueno, que haya más y que haya menos. Aunque no respete la proporcionalidad, pero por lo menos respetar esas mayorías y minorías de ciertos elementos, ¿no? Esas pirámides sociales en un punto. ¿Ustedes qué criterios fueron encontrando? Me imagino que también a veces la mecánica del juego tiene ciertas necesidades que uno también tiene que atender, ¿no? Si finalmente, para que el juego sea jugable, que dure una cantidad de tiempo y otras condiciones que son ajenas al tema, ¿no? Pero más o menos, ¿cuáles fueron los criterios que fueron usando? Bueno, no sé. Facundo puso usando todavía, ¿no? Porque el juego está en proceso. Yo particularmente, digamos, para tomar los elementos que tomé, yo partí de una perspectiva temática para arrancar el juego, ¿no? O sea, es un juego que fue parte de un concurso, con lo cual, del Innovando el Juego, organizado por Geek Out, y en ese sentido yo tenía unas delimitaciones externas a mis deseos que tenían que ver con las bases del concurso. Una X cantidad de cartas, 100 cartas, y esos eran todos los elementos que yo podía usar. Si bien, digamos, este es un elemento que en algún punto condiciona o puede condicionar mecánicas y hasta te puede condicionar temáticas, por ejemplo, no podría ser un juego de miniaturas con un juego de cartas, o sería medio forzado porque no habría miniaturas, pero bueno, yo partí desde una perspectiva temática. Entonces, después de haber decidido qué es lo que yo quería hacer, que tenía que ver con que fuera un juego de administración de recursos en la Edad Media y que tratara del desarrollo de un feudo, a partir de ahí empecé a definir todos los elementos que lo iban a componer. Entonces, obviamente, yo necesitaba representar a la sociedad y hice estos cortes que mencionaba.
y asigné una determinada cantidad de cartas, que era mi único recurso posible para trabajar, a esas piezas, a esos elementos del juego. Tenía que haber edificios porque eran, además de ser funcionales a la producción, también eran representativos del desarrollo, que era parte del objetivo del juego. Entonces asigné otra parte también a eso. Si vos me preguntás después más específicamente de, bueno, ¿dónde di el corte histórico? Para decir, bueno, hasta acá, por ejemplo, entre el juego de Franco y el mío hay una diferencia bastante importante porque el mío transcurriría a lo largo de un par de siglos, más o menos, y el de Franco es mucho más concentrado, no sé si llega a 10 años. Sí, más o menos, es un transcurso de 20, entre 10 y 20 años, depende cómo lo tomes, pero sí. Bien, con lo cual ahí, por ejemplo, toma clara relevancia el elemento que mencionaban hoy de que sí, mataste a toda la población de tal región en la guerra y no, en 10 años no tenés de vuelta la misma cantidad porque no es una sociedad con ese nivel poblacional. Entonces, eso tiene razón de ser. En mi caso, por ejemplo, que es más largo el periodo para que se pueda notar esa evolución, para que se pueda notar esos cambios sociales en la composición de la pirámide que va apareciendo en cada etapa, que si bien las otras cartas de los periodos anteriores no se descartan, pero sí la pirámide se ensancha, digamos, a medida que va avanzando el juego, se ensancha por arriba. Entonces, si era tierra feudal, obviamente tenía que terminar históricamente antes de que los grandes rasgos del feudalismo desaparecieran y supongamos que podríamos pensar que ya cuando en Europa se establecen o se restablecen las grandes vías de comercio, no ya con el lejano oriente a través de Venecia o lo que fuera, sino del comercio interno, ya se empiezan a consolidar las ciudades y hay un proceso gradual de recomposición de los estados nacionales más fuertes encabezados en los monarcas, ese es el fin del juego aproximadamente, digamos. Porque trascender ese límite temporal haría que las mecánicas que yo había planteado, por ejemplo, esto de que no se planteen guerras de conquista, o la lógica de desarrollar tu feudo, ya me rompería temáticamente, la temática me empezaría a romper lo mecánico. Entonces, como que por ahí suena un poco confuso lo que estoy diciendo, pero todos esos elementos jugaron al principio intuitivamente, no es que tenía un master plan inicial que dije, aquí está esto, después de analizarlo concienzudamente durante 5 años, no. O sea, el juego además, tengan en cuenta que yo creo, no recuerdo exactamente el mes, pero creo que arranqué a desarrollarlo en abril y para septiembre ya estaba el 90% del juego, digamos, hecho, con lo cual no fue que tuvo una planificación previa o que venía de años previos de desarrollo. Entonces, por ahí digo que tiene una carga fuerte de lo intuitivo inicialmente. Después, sí, yo soy medio maniático, yo laburé con mucho Excel, con mucha planilla, hasta los testeos que hice los fui registrando y todo, para que después mecánicamente cerrara todo en función del balance que tenía que tener el juego a la hora de la disponibilidad de recursos, de la cantidad de cartas necesarias para una cosa y para la otra. Digamos, son como varias cosas que juegan a la hora de poder construir la funcionalidad del juego desde todos sus aspectos, desde la experiencia temática, desde la experiencia funcional y todo. No sé si te respondí lo que estabas preguntando. Sí, bien. ¿Franco? Sí, perfectamente. Bueno, Franco quería agregar también cómo lo había pensado él. Sí, yo en realidad comencé con una idea general de la temática que quería que estuviera relacionada con esta cuestión de la lucha de poder, no solo militar, quería que sea militar, pero también política. A mí me gusta mucho, me motiva mucho el tema político y todo el tema quería que estuviera incluido como dos formas de tratar de obtener poder para ganar una partida, ¿no? Históricamente me interesaba que estuviera, ambientado en la Edad Media y en un momento que traté de darle una especificidad histórica bien concreta, cuando ya tenía
las mecánicas muy generales planteadas, empecé a investigar historia, digamos, distintos lugares, distintos momentos históricos que tuvieran esta condición de 4 o 5 nobles que tuvieran posibilidades de acceder al trono, posibilidades reales, ¿no? Me acuerdo que estuve investigando Inglaterra del siglo X, algo de Japón también, de la época feudal de Japón, el tema de los shogunatos, y bueno, después di con esta Italia también del siglo IX y me gustó, un periodo histórico súper convulsionado, del que hay muy poca información, eso me sorprendió, por lo menos en lo que yo estuve buscando, no hay tantos estudios de ese periodo, y bueno, me cerraba, pero la elección del momento histórico y del lugar implicó cambios grandes en las mecánicas también, porque necesariamente tuve que incluir la cuestión de la Iglesia Católica y del Papa, porque era central en esa época. Es más, en esa época empieza a tomar relevancia política la figura del Papa. Están todos los estados pontificios, incluso a nivel geográfico, cuando en un principio tenía pensado hacer toda la península itálica, pero a nivel geográfico los estados pontificios la parten a la mitad, y me planteaba un montón de problemas eso, porque digo, bueno, ¿qué hago? Los pongo ahí, un montón de problemas mecánicos a los que le di un montón de vueltas, y definitivamente dije, bueno, listo, vamos a la parte norte de Italia, una parte de Francia, lo que es actualmente Francia, y dejamos los estados pontificios fuera del tablero, digamos, los desenfocamos para que no me compliquen, no encontraba la manera de resolverlo mecánicamente de una forma satisfactoria, ¿no? Y tratando de ser fiel a ese contexto histórico, político y militar. Entonces fue que quedaron afuera, pero sí quedó toda esta cuestión de que vos ganás legitimidad mandando emisarios a Roma, podés lograr el apoyo de los obispos que también te da legitimidad, o sea, toda la cuestión de la iglesia está muy asociada a la cuestión política, no militar. Bien. Bueno, me gustaría hacer una pregunta a Witty también respecto a un poco que nos cuente, que es Witty es organizador junto con su mujer de los premios Alfonso X, que son los premios que se dan al mejor juego del año, juego de mesa argentino. Y por ahí me gustaría preguntarle respecto como editor, ¿no? Si primero, por un lugar, los juegos que él recibe, ¿no? Si la temática medieval realmente predomina en los juegos que él recibe. Y por ahí también una pregunta que había surgido de un compañero de nuestro grupo, que dice, bueno, si tienen a un editor, pregúntenle, a la hora de decidir qué juego editar, ¿no? Si él se centra fundamentalmente, digamos, en la temática, en la experiencia del jugador, digamos, o más bien se fija en la mecánica, ¿no? En la parte de reglas y el funcionamiento más al tipo reloj de un juego, ¿no? A la hora de editar, ¿no? Las dos cosas un poco. El tipo de propuesta, un poco me gustaría un poco que comentes del Alfonso X, porque hay mucha gente por ahí que no lo conoce, y bueno, y estas dos cuestiones. Ok, vamos por partes. Primero, el tipo de juegos que nos llegan es extremadamente variado. Hay de todo, desde un juego hecho con tapitas de cerveza, sí, me mandaron un juego hecho con tapitas de cerveza, a un juego de miniaturas basado en un mundo de oscuridad que si lo mirabas así medio rápido y no analizabas las reglas, era un Massive Darkness con otro color. Hay todo tipo de juegos, mucho más complejos, hay para todos lados. Generalmente suelo ser muy práctico para todo ese tipo de cosas. Cada vez que van llegando los juegos, primero empiezo con preguntas de rigor sobre... Ni siquiera les pregunto ni siquiera les pido que me hagan detalle del juego, sino que les pido que me hablen de cosas intrínsecas del juego, y cuando pasan por poder responderme cosas bien, paso a pedirles el juego. Y muchas veces lo que pasa últimamente es que temen hablar del juego o no tienen claro de qué se trata su propio juego. Es muy loco porque
cuando vos le pedís a una persona que te explique sobre qué se trata tu juego, es como que le estás complicando la vida, porque le estás pidiendo que te dé información que no tiene definida a sí mismo. Es muy loco. Para poder poner en contexto lo que estoy diciendo, que suena un poco fumado o loco, vos, tu juego, ¿Quién quiere ser presidente? Vos tenés definido de qué es, y tenés definido dónde está yendo, y tenés definido qué es lo que buscás que hagan los jugadores. Bueno, muchas personas piensan en una mecánica, pero no saben lo que van a querer que los jugadores les pase, ni el resultado posterior al juego. Hay muchos juegos que vienen hechos como un relojito, pero cuando empezás a entrar en las reglas, empezás a mirarlo, ese relojito funciona re bien, pero es aburrido. Entonces, no es tan palo y a la bolsa analizar cómo o por qué editar un juego o por qué editar otro juego. Generalmente, además de tener que ser un relojito, es necesario que cumpla algo que varias veces hablé y varias veces dije en varias charlas, que es tener decisiones significativas, tener decisiones que te permitan definir tu posibilidad de ganar y que no seas una persona, un ser intrínseco en la estructura del juego, o que tu decisión no sea demasiado brutal para permitirte ganar, sino que la decisión requiera que sean varios pasos antes de llegar al final. Son muchas variables. Muchas veces lo consulto con gente que tiene incluso más análisis de juego que yo. Yo no me considero el mejor analista de un juego, considero que simplemente me gusta criticar cosas específicas, pero siempre termino cayendo en hablar con otras personas para que me den un mejor feedback, mucho más claro de lo que estoy buscando, o cuando no encuentro a esas personas, pongo a jugar gente. Agarro 5 personas, les digo, vení, sentate, probá este juego, se los explico yo, o hago que el autor se los explique, y ahí veo qué es lo que les pasa. Cuando veo qué es lo que le pasa a la gente cuando está jugando, muchas veces me da más información que incluso lo que el mismo autor me puede dar. Pero bueno, no hay una fórmula mágica de cómo una editorial recibe o imprime o edita un juego. Las cuestiones temáticas suelen ayudar, en realidad la forma en la que se implementó la metáfora del juego suele ser una buena opción a la hora de analizar. Pero ¿cómo decirlo? No hay ninguna respuesta correcta y tampoco hay ninguna respuesta clara en cómo se encara esto. Tampoco tengo una respuesta clara tengo un porcentaje o una definición específica sobre el tipo de juego exacto que me llega más seguido. Ahora, yendo por el lado de los premios Alfonso, los premios Alfonso tienen su función principal siempre fue la de la difusión. Es tratar de llegar a hacer que un juego que probablemente no tenga chance de llegar a Mendoza porque no conoce a nadie, el autor de Mendoza, vaya a Mendoza y se juegue en Mendoza. Después, que se juegue mucho o poco son cuestiones más intrínsecas al propio juego y a características propias de la editorial. ¿Cómo decirlo? Este año viene siendo un año un poco complicado para los Alfonso porque siempre se basó en cuestiones de reuniones sociales, y estamos en un panorama de cuarentena y reclusión social, lo cual le hace que para probar un juego sea totalmente inviable, sobre todo porque muchos tienen en su familia como mucho un integrante que tiene ganas de jugar, y muchos juegos requieren más de un integrante, más de un participante. Como su meta siempre fue la difusión, dado lo que fue este año, probablemente los Alfonso se patean al año que viene, junto con casi todo lo que veníamos organizando con Geek Out en función del tema. Después no hay mucha más ciencia, la intención está definida, a dónde está yendo está definido. Puedo asociar al tópico del cual venimos hablando que, si bien los juegos de mesa medievales tienen un lugar en una categoría, algo que me dio más la sensación es que siempre la tendencia mayor es o la fantasía o la realidad casi actual.
la tendencia en juegos más comunes que venimos trabajando, que vienen pasando dentro del mercado local. O el absurdo. El absurdo como que no tiene una categoría más definida. No sé si con este balbuceo más o menos explico lo que la pregunta que me estabas haciendo. Sí, está bien. No, está bien. Muy bien. Pensando un poco en el aire, Witty, te hago una pregunta. Entre los juegos que reciben como editorial, ¿no? Como propuesta para que vean qué potencial tienen, y los juegos que reciben en los Alfonso, que son juegos ya editados, ¿no? Ya editados, ya planteados, ya terminados. ¿Vos ves un salto de potencial muy grande o lo que está todavía germinal está más o menos al nivel de lo que está publicado? Ay, qué pregunta. Te encanta meter el dedo en el lugar equivocado, ¿no? Bueno, acá tengo que hacer una apreciación muy personal, que primero no define la opinión ni de la editorial, ni la opinión de Geek Out, ni la opinión de los Alfonso. No define ninguna de esas cosas. Es una opinión personal porque eh, en general hay un buen porcentaje de personas que imprimen su juego sin darle ni el suficiente playtesting, ni el suficiente análisis, ni la suficiente difusión, ni siquiera piensan de qué es lo que están queriendo lograr en el momento de imprimir su juego. Ellos quieren imprimir su juego, el porcentaje más grande son vanity projects, proyectos en donde yo quiero alargar mi juego, entonces tengo una cajita con mi juego. Y eso es horrible. Entonces, muchas veces, muchos juegos que se publicaron están más cerca de ser un prototipo producido casi en forma de serie que un juego final terminado. Bien. Por eso digo que todo esto es una opinión 100% personal. Muchos prototipos que me han llegado han tenido incluso mejor calidad que un juego editado. Y también lo he rechazado porque faltaban cosas. Es una característica intrínseca que venimos teniendo acá en la industria que corresponde un poco a la profesionalización que estamos viviendo y a la falta de información que van teniendo muchas editoriales emergentes. Necesitan tipo prepararse un poco más antes de largar su juego. Entonces, el resumen es que no hay mucha diferencia entre algunos juegos editados y muchos de los prototipos que recibo. Lo que pasa es que ahí vos, Witty, señalás dos cuestiones, ¿no? Una, la calidad, ¿no? O sea, la calidad de los elementos, y otra, la falta de pulido del juego, ¿no? O sea, esos dos elementos son como, digamos, está bien, pero lo que vos decís que aparece como problemático por ahí cuando llegan los juegos a los Alfonso, ¿no? Muchos de los... A ver, tanto como el playtesting como la calidad, vamos a unificar de alguna manera, un poco simplificar el tema. Muchos de los juegos que terminan de llegar a Alfonso, no digo muchos, una cantidad, no pasaron por su círculo social interno, por su círculo social interno del grupo que largó el juego, para terminar de salir un producto con el potencial que tiene. O sea, realmente los juegos que van saliendo en Argentina tienen mucho potencial, pero no pasaron por un manual que sea legible y que le permita a una persona aprenderlo inmediatamente. No pasaron por personas que digan, che, pará, pifiaste en los números acá, el nombre está mal escrito, algunos tienen hasta errores ortográficos. Y eso es una clara muestra de poca planificación. Y esta es una parte horrible, que en general decir todo esto no suele ser bien recibido, pero es lo mejor que es lo que en realidad hace falta ver. Sí. Y en general suelo ser el que da esa mala noticia. Cada vez que viene un flaco me presenta un juego, le digo, che, boludo, no te tomaste el tiempo de leer lo que me estás mandando. Y no suele ser bien recibido, porque, bueno, egos y cosas así. Claro. ¿Ha habido una mayor cantidad de recepción de juegos en esta pandemia? Durante esta pandemia me mandaron 9 mails diferentes con diferentes tipos de prototipos, propuestas. De todos esos 9, ninguno sobrepasó el cuarto mail en la cual le terminaba de decir, no señor, así no funciona.
algunos incluso los llamé por teléfono para explicarle, porque el tono del mail a veces es difícil de manejar. La gente le pone tono a palabras que lee, y en realidad no es flaco, dedicate a otra cosa, es un flaco, sentate a leerlo bien y analizarlo mejor. Ese tono muchas veces terminó resolviéndolo más una llamada telefónica a la Pampa para decirle, flaco, mirá esto y analizá esta parte antes de seguir. Y obviamente no me volvió a llamar, no me volvió a hablar, y cosas así. Me da un poco de vergüenza a veces cuando tengo que explicar esas partes. Bueno, Facu, ¿vos querías comentar algo? No, que en realidad es para Witty, pero por ahí, pensando en la pregunta que ustedes le hacían, me parece que tiene, antes que el Alfonso, me parece que la experiencia en la que participa Witty y Geekout, más interesante para analizar este punto es el Innovando, precisamente, porque ahí ellos hacen una propuesta acotada y tienen como todo el control del paso a paso, cómo se va desarrollando. Entonces, por ahí, me parece desde esa perspectiva es más interesante que lo cuenten. Bien. Sí. Innovando es claramente mucho más atractivo. La propuesta del Innovando es claramente mucho más atractiva, es mucho más amena, porque primero propone que el que decide participar con un montón de limitaciones está exponiéndose. Una de las cosas que es más notoria al momento de encontrar un prototipo es que la gente tiene miedo de exponerse, miedo de mostrar su juego y miedo de hacer que la gente sepa que su juego existe. Y el Innovando Juego, con todas sus limitaciones y todas sus características, obliga a aquella persona a decir, mirá, acá tenés, tu juego tiene que tener esta característica, en tu caso, Facundo, eran 100 cartas, que después al momento de editar ese número terminó siendo relativamente variable, pero la regla era que sean 100 cartas. Y eso, primero, acota a que los componentes sean viables, hace que un juego sea posible en el modelo que tenemos en Argentina de producción, y al mismo tiempo de acotar todo eso, hace que no te vuelen, hace que el jugador, que el diseñador tenga que limitar todas esas opciones, ver qué parte de la abstracción quiere llevar, qué gusto, o de qué gusto va a querer que sea su juego. Hay cosas totalmente variadas entre todos los modelos de juegos que hemos visto y que han presentado, y hay cosas hermosas, otras cosas no tan hermosas. No, puse... Sí, me había llamado la atención. Como propuesta en sí, el Innovando tenía la intención, o sigue teniendo, no la va a dejar de tener, de lograr que esos diseñadores que están ahí dando vueltas salgan, aparezcan, muestren sus juegos, no tengan miedo. En el peor de los casos, si tienen miedo, bueno, no me hablen, no sé qué decir, no hay mucha respuesta, no participen. Hubo casos de algunas personas que en algún momento en redes dijeron, no, esto es para cagar gente, y cuando me puse a analizarlo fue por qué piensan eso, y probablemente es porque nunca se analizó la existencia de un concurso en Argentina para que presenten cosas y que esas cosas pueden salir al público. Siempre lo pensé y lo analicé, y ahora lo digo tranquilo porque, no sé, en el momento que lo recibí me había chocado bastante, pero ahora me parece que es necesario que haya algo que empuje a que gente como Facundo, que gente como Franco, hagan un juego. Después, bueno, si el juego es bueno o malo son cuestiones extras. Bien, bueno, gracias, Witty. ¿Emi? No sé si quieres, Franco, comentar algo. Sí, no, quería agregar, me parece muy interesante lo que está planteando Witty, porque desde la perspectiva del diseñador, digamos, la parte más, no sé si Facundo después me dirá si compartís o no, pero la parte más gratificante, digamos, del proceso de diseño es toda la parte inicial en la que uno tiene mucha libertad para crear, pensar, imaginar, los primeros testeos. Después, avanzado el juego, el trabajo se pone cada vez más arduo, digamos, más difícil, menos grato, y mucho más trabajoso. Recién Facundo hablaba de los Excel, donde va poniendo las
registrando los resultados de las distintas partidas. Y cuando hablamos de profesionalización, Witty hablaba de esto de que el diseñador tenga claro y esté suficientemente testeado, y me parece genial, porque es lo que corresponde, digamos. Lo que pasa es que también, desde el lado del diseñador, es difícil encarar todo lo arduo de esa última etapa del trabajo, que es mucho más que la última, porque es mucho más extensa incluso que todo el principio, sin tener claro si se puede publicar o no, si se va a publicar o no, con dificultades incluso para encontrar gente que testee, digamos, porque cuando vos testeás un juego, a diferencia de un videojuego que lo puede hacer un programa, digamos, un juego de mesa, tenés que sentar gente, muchas veces, preferentemente la misma gente, para que pueda ir viendo los cambios. Tiene que ser gente que tenga idea de juego, digamos, porque yo en el Corona de Hierro he sentado a jugar creo que a toda la gente que conozco, digamos, pero realmente el feedback, digamos, las devoluciones que me hicieron, la gran mayoría de esa gente fue muy, muy pobre, digamos, y me gustó. Uy, qué bueno que está. Bueno, y no te sirve para nada de eso, más que para el ego, digamos, o para el no ego si te dicen no me gustó, pero no te sirve para nada. Digamos, y el feedback, digamos, que a mí me sirvió fue, el que más me sirvió fue, ahí recién comentaba Emiliano que lo había probado, y es ese, el de los encuentros de juego de mesa, el de la Geek Out Fest, donde vos encontrás gente que sabe y que te puede dar una palabra justa que te sirva, digamos. Y en ese sentido creo que, creo que son esas dos cosas, ¿no? Las dificultades para hacer ese trabajo que es arduo, dificultades reales, de falta por ahí de gente que testee, y la motivación para implicarse y dedicar un montón de tiempo y esfuerzo en un trabajo que vos no sabés después si va a rendir su fruto. Y en ese sentido, en esa segunda dificultad, elemento obstáculo, los concursos, como el Innovando el Juego, son una gran ayuda, porque vos decís, yo me voy a laburar, me voy a esforzar, voy a hacer todo este trabajo de testeo infinito que es arduo, pero lo estoy presentando en un concurso y tengo reales chances de que gane y que sea publicado. No es que cuando lo termine después de un año de laburo arduo y trabajoso, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Ni hablar que cuando estás testeando un juego a veces tenés un solo tiro para lograr que esa persona le guste. Porque por ahí si no le gustó le pareció un garrón y no lo volvés a agarrar para jugar nunca más. Sí, no sé si... eso me pasa. Yo, digamos, sí, para no cerrar el tema del Innovando, a mí me pasó, digamos, que la principal motivación para participar del Innovando tuvo que ver con lo que implicaba para mí en tanto proceso creativo, el desafío que significaba. ¿En qué sentido? En que había esto que dije al principio, ¿no? Un elemento condicionante externo que me decía, vos no vas a poder usar 200 meeples, un tablero de 4 milímetros de espesor del material que yo quiera y miniaturas supersónicas. No, solo cartitas y arreglate. Digamos, si bien no es quizás el punto de partida ideal para crear un juego, porque uno tendría que tener cierta flexibilidad, pero sí es un muy buen ejercicio creativo en el sentido que a vos te hace exprimirte la cabeza para, yo quiero llegar a este resultado, pero tengo solamente estos elementos. Entonces, ¿cómo hago para resignificarlos, para rediseñarlos, para repensar la idea que tenía inicial, que como dice Franco al principio es un mundo abierto en el cual vos te podés imaginar lo que quieras, pero después cuando lo empezás a materializar y empezás a decir, no, pero pará, no puedo. Por ejemplo, ¿no? El juego tuyo, Nico, tiene un montón de elementos, pero quizás hubiera sido zarpado si en lugar de los lingotes hubieran sido de metal. Y vos sabés que en Argentina hacer lingotes de metal sería un gasto que quizás terminaría siendo prohibitivo el propio juego. Entonces, hay un montón de cosas que vos como diseñador no percibís hasta que llega el momento en que lo tenés que editar. Y seguramente le habrá pasado a los chicos de Dragón Azul, como le pasará a muchos otros editoriales de acá, que le llegan propuestas que sí, pueden ser interesantes, pero producir esto sale 5.000 pesos de costo. Y si lo quiero vender después, me va a salir no sé cuánto más. Entonces, ese plus que te da, creo,
propuestas como el Innovando me parece que nos acercan un poquito a esa búsqueda de la profesionalización de parte de los creadores, en el sentido de que, bueno, o sea, me voy a encontrar con limitantes en el proceso creativo y está bueno asumirlos y está bueno exponerme en ese proceso de resignificar lo que yo quería y ajustarme a una realidad que me es externa para poder tratar de acercarme al objetivo, pero no quizás con todas las libertades que yo quería, sino con, bueno, lo que es posible de realizar. Y eso creo que es un poco que nos enseña cierta disciplina para ordenarnos, para ser criteriosos, para hacer pasos, digamos, que digo, bueno, hasta acá es lo que puedo hacer y lo que se puede hacer con este juego y ya tengo que cerrarlo y estas son todas las acciones que se pueden y no sigo inventando acciones infinitamente. Todas esas cosas que son importantes, a mi entender, para que un juego se pueda cerrar, porque después tenemos también la otra situación. Por ahí, creadores de juegos resarpados, súper motivados y súper creativos, pero que pasan 10 años desarrollando un juego y nunca lo pueden cerrar. Y entras en el loop del desarrollo infinito y es otra tara que tenemos y que quizás en ese camino se pierden un montón de producciones muy interesantes, ¿no? Entonces, me parecía, quería un poco destacar eso del rol que creo que vienen teniendo los Innovando en ese sentido, de que aportan como un empujoncito hacia esa cuestión de profesionalizarse de parte de los autores y que nos ayudan también a entender que, ahí Witty decía el miedo que tiene la gente a exponerse a que tiene un juego, nos ayudan a desmistificar que uno no tiene la idea del Catán en cada mañana que se despierta. Tu idea, si la haces pública, si la haces conocer y demás, no es que te la van a robar y te van a hacer una edición sin poner tu nombre porque se te ocurrió lo mejor del mundo. No pasa nada con confrontarla, no pasa nada, y de hecho es lo que te enriquece. Lo que decía recién Franco, una cosa es mostrarle a tus amigos y que te digan, está re bueno, y vienen y te dan un abrazo y te dicen, qué orgulloso que esté de vos. Pero yo no estoy buscando eso, yo necesito que me digas si esta mecánica en la cual los caballeros arrasan a los arqueros está bien o no, o cómo te sentís, o si tu esfuerzo en el juego se perdió por una acción que no está bien balanceada. Yo necesito eso. Entonces, esas cosas me parece que vienen un poco de la mano y también contribuyen a la construcción de la comunidad que va girando. Tiro un mini chivo acá. Nosotros desde La Plata, por ejemplo, con el grupito de diseñadores de acá de La Plata, formamos un espacio que se llama Plan Masón. Y que la idea es que precisamente nos juntamos a intercambiar ideas, a pasarnos prototipos y demás, a hacer evaluaciones. Somos todos autores en distintas etapas, gente que ya publicó, gente que tiene proyectos muy copados que están en proceso de publicarse, yo que estoy con Dragón tratando de cerrar el tierra para que salga. Y eso nos permite tener una mini comunidad que hoy en La Plata le permitió a un par de gente que está conocida nuestra acercarnos a su proyecto y decir, che, lo pueden mirar, denme una devolución y demás, y tener la confianza para hacerlo. Esas cosas creo que son experiencias que están buenas para poder avanzar en este camino de profesionalización en el que se puedan, no es por profesionalizarse por profesionalizarse como un fetiche, sino en mejorar la calidad general de lo que vamos produciendo como mercado argentino de juegos, que nos beneficia a todos, porque yo preferiría el día de mañana, comprarme un juego resarpado de Franco que le compita a cualquiera de los mainstream de euros actuales, ponele, y no tener que abrevar en, qué sé yo, en la cerda, ponele. O sea, porque estaría más bueno y porque además quizás temáticamente Franco estaría acercándome a un producto que me interpela mucho más y no los viñedos del siglo no sé cuánto de Portugal. Esas cosas creo que están buenas en ese sentido porque enriquecen en general lo que somos como comunidad de jugadores y jugadoras de mesa del país. Claro. Bueno, gracias, Facu. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a los Innovando, que a mí también me parece una alternativa, digamos, fundamentalmente valiosa para los que están empezando a diseñar juegos, ¿no? Porque por ahí quien está haciendo su primer juego tiene esta idea, tiene este campo abierto
que a veces este campo abierto termina siendo como una especie de limitación, ¿no? O sea, puedes hacer, y en un momento te encontrás con que las cosas, hay tantos niveles de elementos que son complejos, y el innovando, al ponerte cierto marco de referencia, me parece que termina ayudando fundamentalmente, insisto, a los que están empezando a hacer el juego, ¿no? Yo hubiera agradecido mucho haber hecho, por ejemplo, ¿Quién quiere ser presidente? Dentro del innovando, ¿no? Me hubiera llevado mucho menos dolor de cabeza, aun cuando no lo hubiera ganado ni publicado, pero me hubiera dado un marco de trabajo mucho más ordenado, ¿no? Del que uno tiene cuando arranca y claro, tiene mucho para hacer y realmente no sabe muy bien después qué hacer con todo ese mucho, ¿no? Para nada fácil arrancar solo. Vos arrancaste solo. Claro, sí. Después tuve la suerte en realidad de conocer gente como ustedes mismo, como Omar y eso, que bueno, me pudieron decir, bueno, tenés esto, ahora hay que pensar sobre lo que tenés, ¿no? Y me hicieron como una especie de pautas de innovando internas, ¿no? Decir, bueno, tenés 33 tarjetas, trabajá con esto y no hagas más. ¿Sí? Incluso en algún momento tenía ganas yo de sacar tarjeta y Omar me dice, no, vamos a usar las 33. Digo, no, pero Omar, estas dos no las quiero. No, sí, vamos a usarlas. O sea, ya el límite material que había había empezado a producir, de alguna manera me funcionó como imposición y terminó quedando algo bueno, a nuestro gusto, no, que nos resultó útil y práctico, ¿no? Claro. Bueno, no sé, Emi, ¿alguna otra cuestión? No, algún comentario final, simplemente. Creo que en el primer Innovando estuvimos craneando con Nicolás participar, me acuerdo, con un juego de cartas. No recuerdo si en el primero o en el segundo. Luego no. Creo que en el segundo. El devenir de las actividades nos alejó finalmente. Bueno, teníamos varias preguntas, pero de alguna manera las ideas se fueron reponiendo. Fundamentalmente una de las preguntas que por ahí era interesante era, digamos, todo juego nos permite acceder a una experiencia, nos permite ponernos en un lugar, una experiencia en particular, digamos, ¿no? De alguna manera nos da un acceso a experimentar algo, y le idea era preguntar un poco, bueno, ¿cuál sería esa experiencia que ustedes ofrecen en el juego que proponen y qué relación pueden establecer de alguna manera con la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que se establece desde la actualidad con ese lugar que nos ofrece el juego que proponen? De alguna manera, parte de esto ya se comentó, pero si quieren, para cerrar un poco, decir, bueno, un poco la experiencia que propone mi juego es, ¿cuál sería la experiencia, digamos, así que proponen con la temática del juego? Dale, Facu. Bueno, no, yo le estaba diciendo a Franco, pero si no. Bueno. La experiencia en general de Tierra Feudal, o la propuesta de experiencia de Tierra Feudal, tiene que ver con que el jugador se cierre su partida sintiendo que tuvo que hacer un esfuerzo importante para sobrepasar a sus rivales. Ese sería más o menos digamos, tiene obviamente un sesgo competitivo, o sea, es un juego claramente que no es cooperativo para nada. Si bien no te estás matando todo el tiempo uno al otro con interacción, pero sí hay una disputa de las mejores piezas que ofrece el juego. Entonces, por eso digo, la experiencia, el cierre, digamos, de la experiencia tras una partida, aspiraría siempre a que sea ese, y que ese camino haya estado cruzado por el esfuerzo de la planificación. Si menciono esto yo, porque yo traté de que, digamos, en el juego haya un componente euro de planificación que, si bien no es estereotípico de, por ejemplo, los engine building, porque no es realmente un engine building, tiene rasgos, digamos, de engine building en algunas cuestiones, no tiene una característica de combos y ese tipo de cuestiones que muchas veces son típicas de los engine building. Y pensándolo, claramente no es un juego para alguien al que le guste un party. O sea, es un juego para concentrarse, es un juego para tratar de analizar lo que está haciendo el otro también, sin que sea un juego sobre el control. No es un juego sobre el control, porque tenés que enfocarte en lo que vos estás haciendo centralmente.
Y bueno, y pensándolo, digamos, con la actualidad, quizás, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, en el que quizás las restricciones de movilidad de la Edad Media podríamos pensarla que tienen algún rebote con la actualidad. No, creo que quizás en términos de vida cotidiana, hoy en día en un mundo que tiende a mayores restricciones en términos económicos y demás, con todo lo que ha pasado durante este año y lo que venía pasando antes, me parece que precisamente el rasgo de la planificación y el cuidado de la administración se solapan bastante con nuestra realidad. Las editoriales, la experiencia que tienen los chicos, digamos, con un local que abrieron el año pasado, digamos, y todo el esfuerzo que debe haber significado para ellos, y que hoy se encuentran en una situación en la que está todo parado. Los propios proyectos que puede tener cualquier editorial que venía desarrollando y de repente se encontró con que durante un periodo que no sabemos hasta dónde va a llegar, la gente ya no se pudo juntar más a jugar, acotándolo no solamente al mundillo nuestro, después ni hablar con todas las otras derivaciones que tiene, o sea, todo lo que nos ha cambiado en nuestras formas de movernos y demás, en el trabajo y todo, me parece que precisamente aprender a administrarnos mejor y a planificar nuestra cotidianidad económica, sobre todo desde el mundo, como decías hoy, que muchas veces los juegos no reflejaban, desde el mundo de lo productivo y todo. Me parece que eso puede ser el punto de contacto que podría referenciarse. Después otras cosas no sé si le veo mucho. Bien. Franco. Bueno, el Corona de Hierro es un juego competitivo, claramente, y que ofrece una experiencia de confrontación, digamos. Eso por ahí lo diferencia claramente del Tierra Feudal y por ahí de la tradición de los euros. Es un juego de ir al choque, en el que castillo que yo gano lo pierde otro, digamos, salvo al principio que uno va sumando los castillos neutrales, por decirlo, pero llega un momento de la partida que es al choque. Ofrece una experiencia así de dominación y de control, algo que de alguna manera a muchos nos genera una adrenalina, un entusiasmo, ¿no? De conquistar, ganar en la fantasía, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con la realidad. Lo que yo quise matizar un poco en el Corona de Hierro fue también que tenga una importancia el tema de las alianzas, en el sentido de que, salvo raras excepciones, la mayoría de las partidas es muy difícil, digamos, llevarse todo puesto, porque por esta cuestión de que tenés pocos, que los ejércitos son limitados y el desarrollo territorial se va ampliando, a veces incluso te quedan los castillos medios aislados, es muy difícil defender todo si no tenés alguna especie de alianza con otro jugador, que puede ser formal, como habilitan las reglas del juego, o tácita, ¿no? Que uno dice, bueno, con este no me ataco, él no me ataca, y hacemos espalda con espalda, digamos, ¿no? Y eso, qué sé yo, a mí me parece interesante por todo lo que tiene de metajuego y de social, por decirlo así, que es la parte diplomática, es decir, bueno, tengo que asociarme con alguien, tengo que buscar socios, digamos, para poder crecer y desarrollarme y buscar instancias en la que, por más que seamos competidores, nos beneficiemos. Me trae a la memoria lo que pasa un poco con los juegos, ¿no? Esto que estábamos hablando recién, que decía Facu, y decir, uno podría pensar a los diseñadores como competidores, digamos, porque él tiene su juego y yo el mío, y en algún punto es así, pero también es verdad que en algún punto somos socios también, o sea, estamos como en una especie de mismo barco en lo que tiene que ver con el mundo lúdico. Lo mismo pasa con las editoriales, o sea, esa cosa de que uno compite y tiene ese deseo de dominio, pero también va haciendo alianzas y ayudándose y para obtener objetivos que si no es muy difícil hacer solo, digamos, y llevarse todo puesto no se puede, digamos. Por ahí esa es como una asociación de lo que ofrece la experiencia del juego en relación a la vida, ¿no? Pero claramente un juego de confrontación y palo, es cuando uno quiere ir a darse...
Sin embargo, digamos, la forma en la que implementaste los objetivos secretos, ¿no? Estas lealtades subterráneas, dan motivos realmente buenos para hacer alianzas, ¿no? No tanto Claro. como en el Diplomacy o por ahí en el Risk o en el TES, que bueno, las alianzas siempre están agarradas con hilos, ¿no? Porque somos aliados hasta que sea el momento. En cambio, en el Corona de Hierro, uno realmente le puede jurar lealtad a otro jugador y Sí. sacando beneficio de eso, ¿no? Te conviene, exactamente. Sí. Creo que la idea de que, perdona, la idea de que el rey no sea el ganador necesariamente, creo que es lo que termina generando un poco eso. Pero Claro, sí, de hecho yo quería que suceda eso y sucede en muchas partidas que se arman como dos equipos, dependen cómo salgan las cartas, ¿no? De lealtad y cómo jueguen los jugadores también, pero se van como configurando equipos, ¿no? Y entonces termina siendo un juego competitivo, pero en el que vos tenés que buscar un socio que a veces es el mejor socio posible porque es el que te conviene, que sea rey, que le vaya bien, y a veces el socio que te quedó y vos decís, bueno, vamos juntos, ¿viste? Es lo que hay, no era el que más me convenía, pero es esto o quedo o desaparezco, digamos. Pero sí, genera esta cosa de que las alianzas te pueden dar puntos y que la traición sucede a veces, pero no es tan habitual, digamos, como vos decías en el Risk o en el TEC, que vos sabés que hace una alianza y en algún momento te la van a romper y te van a querer romper. En el Corona no suele pasar tanto eso. Sí, hay un tema del Corona que, bueno, también lo habíamos conversado con Emiliano, interesante respecto a la construcción del enemigo, ¿no? Porque los enemigos son los sarracenos y los magiares, y claro, son capaces de destruirte todo. Pero justamente la forma de, digamos, de evitar eso es con el diálogo, es enviando un emisario. Hay que evitar un fuerte mensaje, ¿no? Al enemigo hay que combatirlo con el diálogo. Sí, ¿no? claro, es que de hecho históricamente también eso fue lo que sucedió, o sea, los magiares a partir un poco de la evangelización y de la incorporación a la civilización occidental terminan formando el reino húngaro más adelante y bueno, con los sarracenos ya es otro tema porque hay más confrontación, ¿no? Pero va sucediendo eso en Europa, digamos, decir, bueno, a partir del diálogo y ir construyendo algo común, se van superando estas confrontaciones permanentes, sí. Bien, bueno, yo les agradezco a los tres, a Franco, Facundo y Ezequiel por el tiempo, que ya siempre han estado muy disponibles. También a la gente del chat, la verdad que tuvimos unos cuantos seguidores por ser el primer experimento acá en entrevista. Así que bueno, agradecido también con la gente que está siguiéndonos en el chat. Y bueno, con los tres, y no sé si quieren agregar algo más último, Emi, y cerramos. No, agradecer a los tres y bueno, este es el video que inaugura nuestro canal de YouTube como grupo de extensión universitaria, así que bueno, esperemos mantener el ciclo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa. Muy bueno. La verdad que desde un espacio académico se involucren creando un lugar de estas características en el cual se busque combinar, digamos, los aspectos educativos con los aspectos lúdicos, me parece muy valioso, sobre todo, digamos, insisto, siendo que viene desde un lugar institucional y no únicamente desde la iniciativa desde un grupo suelto, ¿no? Y que está buenísimo que esa lógica de la deconstrucción de que el concepto del juego es un concepto para los niños y que no tiene aplicaciones en la edad adulta, se barra del medio y que aprendamos a que la ludificación de distintos aspectos de la vida, pero específicamente el valor que tiene la educación, es muy importante y que quizás con eso avancemos en unas perspectivas educativas que transformen el ir a la escuela, el ir a la universidad en un disfrute y no solamente en lo que para muchos es un padecimiento de cumplir con el paso para llevarte un título. Así que en ese sentido, felicitaciones a ustedes por la iniciativa, me parece buenísimo y de mi parte, total disponibilidad para cuando quieran hacer cualquier cosa al respecto. Comparto lo que dice Facu. Bueno, gracias chicos. Bueno, cortamos entonces la transmisión en vivo, los saludamos a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Salud.